Esto es un tutorial de cómo crear una explanación en AutoCAD Civil 3D. Para crear una explanación, primero deberemos tener nuestra superficie del terreno. En este caso, he creado una nueva superficie con estas curvas de nivel. A continuación, ya sea a partir de un objeto, como puede ser este rectángulo, o introduciendo una línea característica por puntos y altitudes, definimos lo que va a ser nuestra explanación. A partir de un objeto, explanación, crear línea característica a partir de objetos, podemos crear una línea característica a partir de un dibujo que ya hemos hecho previamente. Seleccionamos, intro, emplazamiento, borrar entidades existentes, aceptar, y tendríamos nuestra línea característica hecha. Otro método sería dibujar línea característica desde cero. Nos iría pidiendo las altitudes, las pendientes, el talud o la diferencia de altitudes para crear nuestra línea característica. En este caso tengo una ya hecha, que baja un 20%, se mantiene plana, sube un 10%, se mantiene plana, sube otro 10% y se mantiene plana. Todo está subido a la cota que yo quiero tener la explanación. Bien, una vez dibujada la línea característica, lo que debemos hacer es abrir la herramienta de creación de explanación. Grade to Surface es nuestro criterio de explanación. Existen varios criterios. En este caso nos interesa hacer una explanación con respecto a la superficie del terreno. Nuestro objetivo será la superficie. Y el método en talud, en desmonte y terraplén. Primero desmontamos. Dichos parámetros los dejaremos desbloqueados para que los podamos introducir posteriormente. Le damos a crear explanación, elegimos un grupo de explanación y aceptamos. Seleccionamos nuestra línea característica y ahora nos pide el lado de la explanación. Bien, el lado de la explanación es donde queremos hacer nuestros desmontes y terraplenes. Si nuestra línea característica está marcando el límite del movimiento de tierras, el lado de explanación sería interior. En este caso, esta línea característica me marca la zona que quiero que sea plana o que quiero que sea como la he mandado, y que dichos desmontes y terraplenes se generen fuera de ella, que no interfieran en esta explanación, sino que no tengo límite para los desmontes y terraplenes. Selecciono un punto exterior. ¿Aplicar la longitud completa? Sí, a todo el rectángulo. Formato de desmonte, talud. Un talud 2.1. Un formato de terraplén talud y también me vale un talud 2.1. Esperamos a que calcule la explanación. Bien, ya está calculada nuestra explanación.
Podría hacer lo mismo con este otro rectángulo. De momento lo voy a dejar. Cerramos las herramientas, ya no nos van a hacer falta más. Vamos a mirar cómo quedó. En este caso, toda mi explanación está en desmonte. No sería muy lógico, pero es un ejemplo. Ahora, si queremos tener en cuenta que el terreno se amolde a nuestra explanación, deberemos crear una superficie con esta explanación. Para eso nos valemos de explanación, utilidades de explanación, crear superficie desenlazada. Seleccionamos nuestro grupo de explanación y le damos a aceptar. Le ponemos el nombre a nuestra superficie de explanación. Superficie de explanada. Tendríamos creado ya nuestra superficie de explanada. Se pueden ver ya los triángulos de la superficie. Y ahora, para que el terreno se defina con esta nueva explanada, deberemos ir al espacio de herramientas, en el terreno, definición, y sobre ediciones, con el secundario, pegar superficie. Y pegamos nuestra superficie de explanada. Aceptamos y esperamos a que triangule. Ya acabado de hacer la explanación, se nota ya el cambio